Bueno, ¿tenemos pronta la telefónica? Ah, no, todavía no. Bien, se supone que nos vamos a contactar directamente con Cipriani, que accedió a participar. Faltabas vos, Pablo, de la ronda de panelistas. Sí, fue tan correcto la opinión de mis compañeros que a mí me da cosa comenzar de esta manera, pero bueno, la realidad es una sola. A ver, Perdón. No sé Nunca si hay una sola realidad. La realidad no, la realidad que yo veo, no es que es una sola, la que yo veo, es que las cifras que se intercambian son tan diferentes que no se sabe a ciencia cierta cuál es la verdad. Se habla por parte de las autoridades de ACE que en el 2019 se compraban 2.900 millones de pesos en medicamentos, pero que ahora en el 2022 se compraron 4.500 millones de medicamentos. Entonces no se entiende cómo faltan. Por otro lado, se habla de la gente que nos dice que en realidad faltan medicamentos. ¿Qué es la gente? ¿Cuántos son la gente? Porque la gente, el pueblo, los que se arrogan, eso sinceramente lo desconozco. Se habla de lugares donde están faltando medicamentos en forma precisa. Yo estaba leyendo hoy en el Centro Departamental de Cerro Largo que el director, Ricardo Caraballo, desmintió totalmente. Y dijo que en este año se habían comprado 105 millones de pesos en medicamentos cuando el año pasado se compraron 85. Perdona que te interrumpa. Y así una vez más y otra vez más. Quiero sacar la conclusión, pero primero, si está la telefónica... Tenemos al propio presidente de ACE justamente en vía telefónica, a quien le agradecemos muchísimo por, bueno, este ratito y a ver si podemos quedarnos con menos dudas de las que tenemos en este momento. ¿Cómo le va, Cipriani? ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos. Y yo agradecido sobre todo por esto último que decís, porque la duda cuando queda en este punto no está queda bueno. para ese paciente sí. de ACE y no está bueno. Exacto. No está bueno. Bueno, ¿qué pasó que no conformaron las respuestas cuando compareció a la comisión? Bueno, lo que pasó es que siempre que nosotros fuimos a la Comisión de Salud, para los diputados de la oposición, siempre terminan diciendo el mismo verso, que no fueron las respuestas correctas y que les deja preocupación. ¿Le puedo hacer por eso a mí no me asombra. ¿Le puedo hacer las preguntas? Bien, ¿cómo no? A ver, en términos generales, ¿es posible que estén faltando medicamentos en nuestro país? Te cuento. El tema de los medicamentos, ¿se acuerda que esto viene ya desde hace más de un año? Hubo un faltante de medicamentos, no solo en el Uruguay, por tema de laboratorio, sino que fue a nivel mundial. Sí, perfecto. Uno puede hacer una revisión de la gente que entra en Google nada más, y puede ver cómo es la situación de Colombia, que el gobierno de Petro, todos los problemas que tiene con más de 100 fármacos, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en México, lo que pasó en Estados Unidos, en España. Si entran en España van a ver que esto no es un secreto solo para el Uruguay, sino que un efecto post-pandemia causó un desabastecimiento de medicación por cómo fue temas más bien de laboratorio y de materias primas a nivel mundial. No obstante así, nosotros en abril del 22 Uruguay tuvo este problema, con una serie, ¿se acuerdan?, de 97 fármacos, que acá, esto es lo que yo les quiero demostrar. Cuando tuvimos ese problema de los 97 fármacos, fuimos nosotros que salimos a la prensa, a todos lados, a comunicar que existía ese problema, porque consideramos que no hay nada que esconder, porque no es algo que dependa de nosotros. Ese tema lo fuimos trabajando y solucionando con el Ministerio de Salud Pública, con la Asociación de Laboratorios Nacionales, y hoy en día está prácticamente ya resuelto. Además, el laboratorio que en Uruguay tuvimos eso, que en Uruguay todavía se agregó el problema del laboratorio farmaco-uruguayo, que por suerte ya está produciendo. Nosotros, el tema del medicamento, hoy en ACE, si falta un medicamento, es porque no hay en plaza, no hay en el mercado. Y ese medicamento de los que puede faltar alguna entrega, por ejemplo, en la red de atención primaria, todo el área metropolitana, está faltando menos de 4. Que esos 4 vitamina D, que se podía cambiar por otro, y habían 3 más que también eran de esa índole. O sea que... Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, una televidente recién me escribió un mensaje que me decía, bueno, yo me atiendo en ACE y fui a pedir el medicamento y no había, y tuve que comprarlo por mi cuenta en una farmacia aparte. No, mira, te cuento una cosa. A veces lo que te puede estar pasando es que un laboratorio demora en entregar, como le pasa a cualquier mutualista, como le pasa a cualquier institución privada, como nos puede pasar a nosotros también en ACE. Acá nosotros tenemos que ir. Yo recién escuchaba algo cuando me pusieron en el audio porque no pude ver el programa por temas laborales.
escuchaba cuando decía la certeza con la que se habla, ¿no? Hoy en día la gente puede entrar en los mecanismos oficiales de lo que es el CIF, que es el Sistema Informático de Financiación, y ahí la gente va a corroborar, y los propios legisladores de la oposición lo van a poder hacer, cómo nosotros ahora invertimos más de 4.480 millones de pesos para comprar medicamentos. Eso aumentamos un 50%, porque no aumentamos menos, un 50% de lo que se invertía, de lo que se gastaba en medicamentos antes. Cuando nosotros entramos 2.900 millones. Explíqueme, Cipriani, ¿cómo puede ser entonces que la diputada Echeverri del Frente Amplio, con quien nos comunicamos hace un ratito nada más en el bloque anterior, señalaba que el informe que la justicia indicó tuvieran que dar como información, señalaba lo contrario, señalaba que se había gastado menos en medicación. Te cuento lo que fue, y ellos no lo pueden entender, que yo creo que ahí lo que viene es desconocimiento, porque no creo que sea otra cosa, que creo que sufren de desconocimiento por no saber de administración de salud, de lo que entienden. El informe que Charles Carrera, hecho con el doctor Preve, ellos solicitaron la compra, que no quería decir si había o no, de 32 medicamentos, que fue lo que yo expliqué en un programa anterior cuando fui al canal con ustedes. Ahí va. De esos 32 medicamentos, ellos mostraron ahí que habían algunos fármacos que se compraron de menos en el año 2020 y en el 2021, en comparación con el 2018 y con el 2019. Dice el informe que se compraron menos, que uno cuando ve, son insignificantes. Ellos ponen ahí unas cifras que no son, nosotros no... ¿Se compraron menos porque se necesitaban menos, porque había en stock o por qué? Victoria, escuchá lo siguiente. A ver. 2018, 2019 fueron años normales en atención de salud. La gente iba al médico, el Uruguay estaba todo trabajando. En el 2020 el Uruguay se paró porque tuvimos una pandemia. ¿Se acuerdan que las atenciones en salud eran solo en urgencias y emergencias? Claro. Ahí quedó como un acopio entonces de medicamentos. Pero para que te hagas una idea, tuvimos 1.300.000 consultas menos. O sea que es común que baje las recetas de estos medicamentos que ellos piden, que son crónicos, es común que bajen. ¿Por qué? Porque hay gente que consulta menos. Y otro tema importante a marcar, que nosotros agregamos otros fármacos que cumplen la misma función, y te lo voy a decir, y no quiero ser grosero, que son mejores. Yo no estoy acá criticando fármacos, por favor, que no se me malentienda por eso. Ejemplo, solo se pedía para la hipertensión arterial el enalapril. El enalapril es de los remedios ya que tiene mucho tiempo. Nosotros agregamos 6 familias más que tratan, que son más nuevos. Hay que sumar esos. Para el colesterol, ellos dicen bajaron la compra de un 8% en atorvastatina. Compramos la rosuvastatina, que es más nueva y que los médicos la prefieren más y que la gente la toma más, que en el sector privado se da. Lo que pasa es que nosotros, Victoria, estamos equiparando hacia el sector privado. Antes y disculpame esta expresión, era todo pobre, todo compraba lo pobrecito, atendía de una manera muy simple en sus lugares, las ambulancias eran todas viejitas, era todo pobre. Y hoy en día lo estamos equiparando al sector privado, o sea que un médico en ACE hoy puede recetar atorvastatina y si el paciente tiene alguna complicación le puede dar rosuvastatina porque la empezamos a comprar. Explíqueme, o sea que para medir ¿cómo? El colesterol hay que sumar los 2 fármacos. Bien. Y esta gente porque no sabe, que creo que viene por ahí, o porque tiene una mala intención de querer generar este tipo de dudas, estos relatos, porque yo lo llevo que es un relato, te ponen este tipo de interpretación y de estudio. Pregunta bien, sí. Primero, pasando raya, ¿no? Si me equivoco, me dice. Los faltantes de medicamentos que puede haber hoy en día, una vez sorteado el faltante inicial pospandémico, podría ser problemas de algún faltante que otro, de distribución, de entrega, nada extraordinario, nada que salga de la norma de lo que puede haber sido tradicionalmente. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bien. El tema es que hay medicamentos que, por su faltante, por la razón que fuera, aparecen otros que tal vez por eso baja la compra de uno determinado, pero no se observa que se compraron otros para la misma enfermedad, tal vez hasta mejores.
Sí, exacto. Bien. Y Se lo gastó otro, más Victoria, en y medicamentos, lo que es efectivamente. y mira, y se gastó el 50% más. Bien. Y la Ahora, solo población y contéstame. ellos ahora lo pueden Sí. justificar. Y hay una cosa que es importante que se te está escapando. ¿Qué? Vos, en primer lugar, que esto es estadístico, por eso los que hicieron ese informe saben hacer lindas gráficas, pero no saben cómo se solicita. Las variables, cuando vos pedís un informe de esta característica, tienen que ser constantes. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que comparar años constantes. Primer error, comparan de a 2 años. Segundo error, un año normal, como fue 2018 en términos de salud, 2019, lo comparan con años totalmente anormales en salud, como fue el 2020, que tuvimos una pandemia. Voy a usar la frase de aquella señora, viven en un tupper, que no saben que hubo una pandemia, que alteró todas las consultas, porque el sistema lo tuvo que hacer. Y el 2021, recién en la mitad del 2021, en el último semestre de julio, agosto para adelante, fue donde nos pudimos poner a tiro con las consultas. Bien. Y con todo. O sea que yo no puedo comparar algo anormal con algo normal. Bien, permítame seguir, caso, me faltó sacar una conclusión más para dejar, por lo menos desde la perspectiva de la autoridad, cosas claras. Cuando puede aparecer en este informe, se compraron menos tal medicamento, también puede responder al hecho de que porque hubo acopio por la pandemia, de gente que, por todas esas consultas menos que hubo, que se registraron, menos solicitud de medicamentos. ¿Es así? Y te cuento una cosa, Victoria. ¿Vos qué comprás? ¿Y qué es lo bueno en la administración de salud que nosotros lo estamos haciendo? Vos comprás lo que vas gastando. ¿Tá? Había una cosa, antiguamente se compraba, yo en muchos hospitales vi que siempre hacían los mismos pedidos todos los meses, de a 1000 cajas de cada uno todos los meses. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie tiene un control. Sí, si vos gastás, por ejemplo, 300 en un mes, es lo que comprás para después para ir reponiendo. No comprás siempre lo mismo. Así es que antes había que tirar medicación vencida. Bien. Que era, eso es millonario. Eso es lapidar recursos de la gente. Que hoy en día no los estamos haciendo. Mira, el estudio ese que ellos están basando es un estudio totalmente parcial, muy acotado, ¿tá? 32 fármacos de 900 y pico que tenemos, de 970. Pero se lo dio hace el informe. Mira, se lo dimos nosotros porque, ojo, porque si a vos y que ese es el otro tema que hay, nos están haciendo una serie de pedidos de informe, que está bien, es el derecho, es todo lo que corresponde. Es el rol de control. Que tenemos un promedio, es un rol de control, pero es una serie de estudios de pedidos que te das cuenta cómo son para ver cómo hago causar un embrollo de estas características, que no están pedidos bien científicamente, te estoy hablando, desde el punto de vista técnico-científico, ¿verdad? Pero pregunto, a la hora de dar la información, una vez que tiene el pedido... la tenés que dar, y se da. Y se da. Bueno, pero ¿por qué no se da más completo para que justamente después... No, porque es eso lo que te piden. Ese estudio que ellos pidieron, que pedían depósitos. Además, enchastraron gente como el hospital de Cerro Largo, que no le está faltando medicamentos. Salió Ricardo Caballero, se llama el doctor. Sí. También fue en el cual decían cosas que ya son absurdas. Por ejemplo, el informe que pusieron era que faltaba el 78% de los fármacos, 78% de fármacos en Cerro Largo. Entonces, el pobre director del hospital se tendría que haber ido de Cerro Largo. Sí. Porque te podés imaginar que si vos, de cada 10 personas, no atendés solo 2, esa gente te echa del hospital ellos mismos, que tienen todo el derecho. Imagínate el problema que existiría a nivel... O sea que yo esto lo digo porque a mí me da dolor. Además, cada vez que uno va al Parlamento, yo no soy político, pero dígame, cada justamente, vez que uno va al Parlamento es esto, ¿no? Si usted acá lo explica y podemos entenderlo, ¿no? Mira, Victoria, ¿por qué no lo entiende? ¿Por qué quedó toda esa cantidad de incertidumbres tras su comparecencia en Comisión de Salud? Mira, Victoria, nosotros estuvimos más de 4 horas, 5 horas explicando. Fueron todos, yo cada vez que voy, no voy solo, llevo a los técnicos de cada uno. Fueron los directores de cada uno de los hospitales donde se nombraron. Fue el director de medicamentos, explicó. Además, eso que dice que se compró menos, solo eso te quiero decir, dicen que se compró menos, no quiere decir que haya faltado. ¿Tá? Ese es el primer concepto que tenés que tener en esto claro. Y lo otro, siempre que vas, es porque para mi punto de vista, ustedes lo bueno de esto, que hay una versión taquigráfica que se puede leer.
y ahí están todas las respuestas dadas. Bien. Yo sé que la ciudadanía no accede, por eso yo agradezco mucho los programas como los de ustedes, porque dejan clara a la población las visiones, y nosotros estamos a las órdenes. Y no solo yo, sino que está a las órdenes el director de medicamentos de ACE también para ir, y los directores de los hospitales donde se ha hablado. Digo, para que la gente eso le quede claro, ¿no? Y a veces sí puede faltar un medicamento, porque eso Pero, es como le digo. como en el puede haber sector pasado privado puede siempre, pasar. digamos. Pero ojo, no llegó hoy, pero llega el viernes, no llegó hoy, pero llega mañana, o el laboratorio no está entregando porque se quedaron sin stock. Eso le pasa al sector privado. Yo vengo de dirigir sector privado, que es común que esas cosas pasen. Lo que pasa es que no están estos show en el medio, ¿no? Bien. Y después lo otro que yo pido, yo qué sé, en Cerro Largo, el diputado de la oposición hablaba porque 3 personas escribieron en Facebook. Sí. Digo, uno puede entrar al hospital de Cerro Largo, ir a la farmacia y ver y hacer los estudios con la química. Además es como te digo, cuando faltaron los 97 artículos en abril del 22, nosotros salimos a decir están faltando estos 97 artículos y los solucionamos. Cuando tuvimos problema interno dentro de ACE, que no se llegaba bien a la distribución y las farmacias de ACE donde distribuían trabajando, dijimos, si esto no lo solucionamos, nosotros lo privatizamos. Lo vamos a ¿se tercerizar, acuerdan? sí, me acuerdo. Ojo, Sí. y llegamos a un arreglo perfecto con los funcionarios y hoy en día estamos trabajando bien y no es necesario tercerizar nada. Bien. ¿Por qué? Porque sería absurdo uno mentir en estos temas. Y además, todo lo que yo te estoy diciendo, la gente puede entrar, por ejemplo, en el sistema de información financiero del Estado, que es el CIF, y ya ahora van a ver bien la compra de los más de 4.480 millones de pesos que se están comprando, con esa suba del 50%. Se puede entrar en los sistemas informáticos, aunque son muy vetustos y tenemos que sumar de a uno, que ya estamos trabajando para implementar el nuevo, de los sistemas de ACE, los sistemas informáticos, y corroborar que, por ejemplo, las compras del Hospital de Melo, de Paysandú, de San José, son todas las que están escritas y todas las que se dicen. Hay que tener buena voluntad para interpretarlo. Cipriani, eso es lo que hay que tener. Muchísimas gracias por su tiempo y haber accedido a esto sobre el pucho, así, porque no estaba previsto. Victoria, los temas de salud sobrepasan los temas políticos y los temas de opinión. Y los relatos en salud a mí me preocupan mucho porque yo no quiero que la gente de ACE quede nerviosa porque está atendiéndose en ACE. Porque al revés, les estamos trabajando para que tengan la atención al igual que es ahora en un medio privado. Y todo lo que ustedes tengan duda o necesiten, estamos siempre para responder. Muchas gracias por eso, ¿eh? No, a las órdenes. Muy bien. Bueno, era el propio presidente de ACE respondiendo a todo esto que quedaba, ¿no?, en el aire tras la conversación con la diputada Echeverri y tras las incertidumbres lógicas que surgen a partir de cualquier lectura de medio de prensa hoy sobre el tema, ¿no? No, y dijo una cosa muy importante. Dijo que hay algunos medicamentos que no los compran porque compran las versiones más nuevas. Sí. Eso es un tema... Si analizás el medicamento te va a parecer como que no se compró, Exacto, obviamente. por eso. Entonces digo, eso es importante porque los médicos muchas veces te van cambiando a las versiones más evolucionadas. 10 segundos antes que sigas, ¿vos me dejás? Sí, pobre Pablo, porque le dejamos el trunco. No, ahí. recién la diputada Nivea Reich me mandó un mensaje que la versión taquigráfica va a estar, que vos lo planteabas, en breve, Bien. ya en la tarde pronta Sí. y a disposición. Y de todo lo que dijo Cipriani, es tal cual lo que ella me fue comentando. Pero hay un detalle que me llamó mucho la atención. ¿Cuál? Decía que ACE atiende por año 5 millones de consultas, que es un montón, que a veces uno no lo registra. Y en pandemia fueron 1.300.009. Lo dijo Cipriani. Claro, ¿eh? ¿lo dijo? Sí, Ta, sí. no, esa parte se me pasó. Pero Estabas chateando con la diputada. por Claro, eso. estaba haciendo cosas a la vez. Viste, obvio. no te portándote mal. A ver, Pablo. Qué color bárbaro, ¿no? Es increíble, ¿no? Un color se le da a todo extraordinario. Y está bien, es la forma de hacer política, yo lo entiendo. Está perfecto. Pero esto vendría a ser el tercer capítulo de 2 que tuvimos anteriormente, con el tema de salud, precisamente, ¿no? Todos recordarán, y lo hemos charlado aquí en reiterados programas, la famosa llegada de las vacunas, cuando se decía que las vacunas no llegaban, que se había gestionado tarde, que aplaudíamos a los gobiernos vecinos porque un avión había salido a buscar 300 vacunas y le relataban adelante comandante y después nos querían dar teléfonos para llamar. Resulta que tuvimos la mejor campaña de vacunación, una de las mejores en el mundo. Las vacunas llegaron en forma suficiente y se solucionó el problema. Nunca más habló de las vacunas, pero se generó claramente una preocupación en la población. Después vino el tema de los CTI,
que la gente se daba contra los CTI, las cabezas contra los CTI, las mamparas, porque no podían entrar, porque no habían camas, que era un desastre. El gobierno, el Estado, todos nosotros, en un esfuerzo económico muy grande, dio camas, compró determinado tipo de equipamiento, etcétera, etcétera, cuando veníamos de una situación económica quebrada, ¿no? Nadie se va a olvidar que en 15 días que se decretó la pandemia, el país se quebró al medio. Aquel Disneylandia que decía que teníamos, no lo teníamos. Y el gobierno hizo un esfuerzo y no faltaron camas de CTI, a pesar de la campaña de miedo que se quiso instalar. El relato. Por eso el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. Y esto es lo mismo. Ha sucedido lo mismo. Lo único que, claro, ahora se terminó el tema de la vacuna, se terminó el tema de CTI. ¿Con qué vamos? Medicamentos. La gente no tiene medicamentos. Desesperada está en las farmacias buscando y no los tiene. Quizá falte alguno. Sí, puede ser, siempre sucedió. Y es un tema de pronto quizás de logística, de ACE y demás. Pero digo, no es ese relato que se quiere crear. Y el tiempo va terminando de la razón. Yo me preocuparía por situaciones mucho más graves que se dieron en ACE y que los mismos políticos que hoy reclaman esta situación, en aquel momento no decían nada. Porque todos recordaremos acá en el 2014 el capítulo con el director de ACE, el señor Silva, el cual fue procesado, ¿no?, por corrupción, aquella famosa empresa Buena Estrella. No, tiene que ver porque era integrante del gobierno y no dijeron nada. No quería dar los medicamentos al fondo. No. Tampoco se dijo nada cuando el expresidente Vázquez destituyó a todo el directorio de ACE. Porque no es que faltaba medicamento, ¿no? Lo destituyó a todo el directorio. Y perdón, ¿y eso no fue un golpe asertivo? Está muy bien, pero no escuché estas voces críticas en ese momento, que es un hecho mucho más grave, ¿no? Porque acaso lo que se está denunciando es que posiblemente puedan faltar medicamentos. Y hay una discusión allí. No dicen posible, Pablo, dicen que falta. Bueno, pero yo digo posible porque hay una discusión entre los datos que se dan de un lado y del otro. Por eso digo posible. Yo no puedo decir si faltan o no porque no lo sé. Es que no sabemos. Pero lo que sí puedo decir es que estos mismos actores que hoy se rasgan las vestiduras, cuando sucedieron hechos gravísimos en ACE, donde se contrataban empresas de traslado que eran también de directores de ACE, se ponía gente que era familiares de ACE a trabajar en ACE y demás, hasta que el propio presidente de la República tuvo que destituir a todo el directorio, un hecho inédito en este país, yo no escuché ninguna voz de estas características. Y lo peor después, porque eso había que aplaudirlo, pero que cuando constituyó un nuevo directorio no puso a nadie de la oposición para controlar. Entonces, señores, vamos a preocuparnos de las cosas que realmente importan y no de discusiones que creen crear relatos. Posi, ¿vos quiere agregar algo? No, yo... Usted está medio apretado, no puede agregar mucho, ¿no? No, quiero quebrar una lanza por Posi, a quien es una persona que respeto mucho, pero en la posición que está hoy justamente no me puede contestar. Así que bueno, por eso iba a decir eso. Que tiene un bozal legal. Está muy apretado por ejercer el cargo de director. Sí creo yo, ¿no? Yo por eso en mi intervención dije, de lo que dijo Cipriani ahora, por ejemplo, yo creo que nadie hace un show, ni nadie está contento con llevar estas cosas adelante. Yo fui 15 años diputado y se discutió si el sol sale por el este y entra por el oeste, y nosotros decíamos que el sol sale por el este y entra por el oeste, cosa irrefutable, y la oposición no estaba de acuerdo con eso. Pero esto es así. Ahora, yo lo que digo es, el sistema funciona. Por más que todo lo que diga, el sistema funciona. Y entonces la oposición, por algo, se hace eco de una situación. No estamos inventando, porque a tal punto no se está inventando, sino que Cipriani mismo reconoce que en algunas cosas ¿Se acuerdan faltan. Martín Lema recorriendo los hospitales? Sí, cómo no, encubierto. ¿Se acuerdan? Encubierto. Yo creo que está... uno entiende la cuestión de política, pero me parece que a mí me gusta destacar porque estamos en un momento de una crispación tan imponente. Sí, pero hay temas que son demasiado delicados como para que el Sí, juego sí, político está bien. valga igual. No, O sea, yo no digo que hablamos todo de da igual. medicamentos, hablamos de salud. Todo no da igual, pero todo parece igual. Sí. Entonces cualquier tema chiquitito así o grande así genera tremendas Pero crispaciones. ¿sabés lo que Y falta? no va bien Que hay que eso, empezar a no le va bien a proponer. nosotros. Cipriani de alguna manera lo dijo, y ahí es responsabilidad de Cipriani. Si algo no se entiende, tiene que tener un mecanismo de comunicación adecuado para... Vos se lo preguntaste, un pedido de informe. Llega la información, pero esto no es técnico. Bueno, se pone en el informe, no es lo que me pidieron, pero eso no quiere decir que yo no lo informe a la ciudadanía. Claro, lo tienen que hacer. Nada más Cipriani. Y lo mismo hoy la oposición. Datos que vos podés chequear, un link, entrás, tenés un ratito libre.
Uno se pasan sorprende con cosas. la información. Hace, por ejemplo, Estamos enfrentados Claro, cuando es pero algo ¿sabes? muy Tú, Robert, importante. decías una cosa, hace la cantidad de consultas que tiene. Es la mutualista más grande del país. Totalmente. La más grande del país es ACE. Entonces no extraña que tenga todo esto y no extraña las dificultades que puede tener, las dificultades que tuvo. Pero vamos a la fecha comunicar del tiempo mejor. va para adelante, no va para atrás. Comunicar No, mejor. está bien, Eso pero es lo que ojo, estamos viendo. Yo no estoy diciendo que la función de la oposición esté equivocada. Ojo, no lo digo. Es que no podés porque la decirlo. oposición, que está bien que lo haga porque es su juego político, es pegar donde se puede. Lo que yo simplemente estoy puntualizando son datos que que se corroboraron en el pasado, que se realizaron. Que la oposición pegue, está bien, es el juego. No, pero pará, está lo que bien pasa es que después se pegue. te desvanece. No, está bien que pegue, pero ese tema es muy sensible y te estás metiendo con algo Pero es que sensible muy cuando caro vos para querés todos. instalar un tema que es sensible que no lo es. Miren, Porque ¿saben también qué? era sensible cuando no habían camas en el CTI, decían que no había camas en el CTI. Y no era así. No, no estamos de ¿Está bien? acuerdo. Entonces hacer Hablando política de- con esto es jodido. Hablando de los relatos, acá me viene a la mente todo esto de las fake news, ¿no? Sí. Y todo lo que hemos ido aprendiendo desde que están las redes sociales en la vuelta, muchas veces sin intención realmente, por falta de conocimiento, se da por válida cierta información que es falsa, se han hecho trampitas además en ese lugar, desde ese sentido. El hecho es justamente, estamos asistiendo a un momento de muchas crispaciones, donde además los escenarios de reproducción de la crispación son cada vez más amplios. Las redes sociales es una ventana enorme, ¿no? Conclusión, aparece en este escenario, y es el tema que viene después, solo se los estoy adelantando, el ex fiscal Jorge Díaz planteando, ¿por qué no se interpreta ley mediante el artículo de la Constitución que remite justamente a los fueros de los legisladores para quitar las redes sociales dentro de lo que es la libertad de expresión y de fueros que tienen los legisladores? Es decir, que terminen siendo civil y penalmente responsables por cualquier versión o expresión vertida en redes sociales plausible de denuncia, ¿no? O sea, si reproducen noticias falsas, si mienten, si agreden, porque claro, con el tema de los fueros... Y es todo un tema lo que está planteando. Me parece que es súper interesante y muy debatible. Sin duda que hay algunos políticos que no están contribuyendo a bajar las temperaturas, sino que todo lo contrario, abonan. Pero ¿y dónde está el límite, no? Entre la libertad de expresión, abonar un debate profundo de ideas o generar el humo, como decís vos, o ¿no? Los relatos contradictorios que terminan dejando a la ciudadanía rehén de la desinformación, en definitiva. Pero ponerse a regular todo eso, qué difícil. Ahora lo vamos a tratar el tema. Antes les recuerdo que la línea enjuta no para